Y en inglés Acts, ¿no? Ajá. De hecho, ¿qué? 14. Espérame. Sí, no, te lo digo, yo también tengo pila. No sé cómo es. Ok, aquí. Creo que es aquí, ¿no? Creo que ya. A ver, ya no, ya quedó, ¿no? Sí, ya poquito, ¿no? A ver. Ya le apreté un poquito más. Y aquí ya quedó más. Para que se vea así. Es que lo vas a hacer como. Sí, está medio. No, lo que está bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Hechos 14, ¿no? Hechos 14. Sí. Y vamos a ir a. Bueno, pues Hechos 14. Hechos 14, y bueno, aquí Pablo está haciendo su primer viaje misionero, ¿sí? Y aquí Pablo está yendo a toda la región de Turquía, que era Iconía, Listra, Derbe, y ahorita te lo voy a mencionar. Pablo estaba viajando con Bernabé. Acuérdate que Bernabé también era un hombre piadoso, ¿no? O sea, fue escogido por Dios y también era un hombre piadoso. Y acuérdate que muchos no querían ir con Pablo por lo que había hecho el apóstol Pablo, ¿no? Pero aquí Bernabé lo acompaña, ¿no? Entonces vamos a leer primero, fíjate, este es Iconio, ¿no? Es Asia Menor, es Turquía. Iconio, la actual Konya, fue una ciudad importante en la provincia romana de Galacia. Galacia es donde también Pablo escribe las cartas a Gálatas, según la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a leer del verso 1 al 6, y este es el primer viaje misionero. Todo eso está en Turquía, que es por el mar Mediterráneo, según los mapas. Según los mapas está por el mar Mediterráneo y todo eso. Está cerca de Grecia, de Roma. Por ahí hizo sus primeros viajes misioneros Pablo, son 3. Y de una parte, el primer viaje misionero va a Iconio y va a Listra y a Derbe. Tú te vas a dar cuenta en estos versos cómo Pablo también va y predica a Derbe. Me parece que predica en Derbe. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos que tú seas, mi Dios, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor, y ayúdanos, Señor, a que la palabra caiga en tierra firme, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces tú puedes ver cómo aquí Pablo va a un lugar, me parece que es Derbe o Listra, y entonces cuando Pablo está en Derbe o Listra, también se encuentra hace una sanidad Pablo, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, y se me hizo interesante porque hace una sanidad Pablo, sana a un hombre que era cojo de nacimiento, lisiado de nacimiento, no se podía parar, o paralítico. Entonces se para, Pablo lo ve firmemente a los ojos y se para. Pablo, lo importante de Pablo, quiero que entiendan, no eran los milagros que hacía Pablo o los milagros que hacía Dios a través de Pablo. O sea, aquí lo que Pablo era lo importante es que predicaba el evangelio. O sea, y a veces muchos vamos a Cristo, ¿por qué? Por las sanidades que Dios te da, la restauración, los milagros, pero realmente la predicación es importante, ¿no? O sea, la predicación, porque mucha gente va a Cristo, ¿por qué? Porque le hace sanidades, milagros, ¿no? Y después de las sanidades o los milagros dejan de seguir al Señor, ¿no? Y lo importante que Pablo, vas a ver cómo va a estar cimentando a la iglesia, ¿por qué? Porque después levanta misiones, ancianos y todo, ¿para qué? Para que la iglesia también se predique el evangelio ahí e instruyan a la iglesia. Esa es la importancia también de la iglesia. No nada más es Pablo, lo dice, ¿no? Pablo, cuando tú lees las cartas de Pablo, Pablo dijo, hay que proseguir en el blanco, lucha, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. No solamente el caminar cristiano es llegar ya a la iglesia, ya soy salvo, ya se acabó todo, no. Pablo es lo que dice, prosigo en el blanco, no estimo haberlo ganado todo. Entonces, esa es la lucha del creyente a diario, ¿sí? O sea, aquí en este Hechos 14 vas a ver oposición, ¿sí me entiendes? También la iglesia a veces, bueno, no la iglesia, o sea, se opone también porque los empiezan a perseguir y todo. Cuando predicamos el evangelio también hay oposición, ¿sí? O sea, entonces vamos a darnos cuenta, fíjate, ve del verso 1 al 6. Entonces, Pablo y Bernabé en Iconio.
y vamos del verso 1 al 6. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Toda la predicación, si te fijas, era quién, a los judíos. La sinagoga de quién era, de los judíos, ¿sí? De los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Acuérdate que desde el principio del libro de los Hechos de los Apóstoles había griegos y judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la región de ahí, que era el imperio grecorromano, ¿no? De esa parte. Entonces, verso 2 más, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, ¿no? Entonces, bueno, ves a Pablo aquí, fíjate, en estos versos, del verso 1 al 6, ves a Pablo y a Bernabé que tienen un éxito para el evangelio, al principio de estos versos, en el verso 1 al 2, y del verso 2 al 6 ves el ministerio exitoso que crea una oposición. ¿Qué es lo que pasa? A veces va a haber una oposición cuando predicas tú el evangelio también. O sea, acuérdate que al enemigo no le va a gustar que prediques el evangelio, ¿no? O sea, fíjate, y forzando a Pablo y a Bernabé a dejar Iconio, ¿no? Fíjate, Pablo en Hechos 13 ya había sido rechazado en Antioquía de Pisidia. Pablo ya había, el capítulo anterior vimos que Pablo ya había sido rechazado en Antioquía. Y Pablo, desde que inicia su predicación, tú puedes ver que Pablo, cuando va y que a quién le predica, a Jerusalén. Y cuando Pablo predica en Jerusalén, tiene que ser bajado por una canasta detrás de la sinagoga para que salga de ese lugar, ¿no? O del concilio, me parece que es, ¿no? ¿Sí? Entonces tú puedes ver cómo Pablo hay oposición porque empieza a predicar el evangelio. O sea, siendo un judío, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Hay una oposición, fíjate. Bernabé fue un apóstol del siglo I, judío levita, de origen de chipriota, conocido por ser un hijo de consolación, debido a su carácter alentador y de servicio. Fue fundamental al acoger a Pablo en Jerusalén, colideró misiones importantes junto a él y se dedicó a exhortar e informar a los nuevos creyentes, aunque su relación con Pablo se rompió por un desacuerdo. Más adelante tú vas a ver que se rompe la relación con Pablo por Juan Marcos. Sí, o sea, tú más adelante lo vas a leer, está en los versos 15 de Hechos, 36 al 41, ahí puedes ver esta relación por un fuerte desacuerdo por sobrellevar o no a Juan Marcos en su segundo viaje misionero. Bernabé era primo de Bernabé, quería que su primo los acompañara creyendo en el perdón y las segundas oportunidades, mientras que Pablo no estuvo de acuerdo debido a que Marcos lo había abandonado durante el primer viaje misionero. Y el conflicto fue tan serio que se decidieron separarse, tomando cada uno un compañero distinto para sus respectivos viajes, ¿no? O sea, al principio empezaron Pablo y Bernabé y después se separan, luego lo vamos a leer, Hechos 15. Ahora, fíjate, mira, Pablo era un evangelista y la Biblia dice, ¿qué dice al principio? En Hechos 9, instrumento escogido me es este. Fue el hombre que más predicó el evangelio. Si puedes ver que fue uno de los hombres que más predica el evangelio. O sea, Pablo, ¿no? Y escribe las cartas y todo. Mira, nosotros como creyentes podemos predicar el evangelio en el trabajo, con nuestra familia, cuando salgamos, o en donde estemos, ¿no? Muchos que dicen, ¿no? Con el testimonio. Sí es importante predicar el evangelio con el testimonio. También la Biblia dice, por sus frutos os conoceréis, pero también tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Cuál era la predicación de los primeros apóstoles? Sobre el arrepentimiento. Arrepiéntanse, ¿no? ¿Y cuál era la predicación del Bautista? Arrepiéntase, porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Entonces, fíjate, pero también habla de Cristo y di que es la salvación. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Fíjate, hay un versículo en Romanos 10, 12 al 16. Vamos a Romanos 10, 12, 16. Y ve cómo cuando predicamos el evangelio, ve cómo la Biblia llama a los que predican el evangelio. Romanos 10, 12 al 16. Y tenemos que predicar el evangelio no porque sea así una obligación. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Anunciar a Jesucristo, que es la salvación, ¿no? O sea,
Eso es lo que tenemos. Y va a haber oposición, ¿no? Cuando tú predicas más el Evangelio, puede haber más oposición. ¿Por qué? Porque estás predicando el Evangelio. Te estás metiendo en círculos espirituales donde también, o sea, tú estás predicando más el Evangelio, va a haber más oposición, hermano. O sea, ten de acuerdo a eso, ¿no? O sea, ve a Pablo. ¿Sí me entiendes? Pablo primero estaba así en el Sanedrín, bien feliz, bien tranquilo, persiguiendo a la iglesia, y después de perseguir a la iglesia tú te vas a dar cuenta que vas a ser perseguido, ¿no? O sea, y eso es lo que espera. A veces toman un evangelio, todo el mundo así, bueno, no todo el mundo, pero muchas iglesias toman un evangelio bien light, y pues no va a pasar nada, no, sí, el evangelio a veces va a crear oposición, va a crear división. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Jesús que dijo, no he venido a traer paz y no espada, ¿por qué? Se levantará quién contra quién, ¿no? O sea, tú lee el Evangelio bien y te vas a dar cuenta. A veces va a haber oposición, pero en toda esa oposición el Señor te va a librar, te va a ayudar, te va a fortalecer. Fíjate, el verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, este sí, este no, este es mi hijo. No, Dios quisiera que todos los hombres, ¿no? Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Isaías 65 dice eso al verso 24. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, ve lo que dice aquí Pablo en Romanos 10, ¿no? O sea, bueno, está citando Isaías, pero ¿qué te dice? Cuán hermosos son los que anuncian la paz. Así nos ve Dios, ¿no? O sea, es algo que el creyente debía de hacer, ¿no? O sea, predicar, la predicación. Fíjate, ahora, en estos versos 2 al 6, cuando se está ya predicando el Evangelio, hay una oposición. Fíjate, ellos predicando con denuedo, dando testimonio a la palabra de su gracia y tocando las vidas de otros con el poder de Jesús. El Evangelio aquí es llamado el mensaje de su gracia porque la gracia divina era su tema principal. ¿Cuál es el anuncio del Evangelio? El favor inmerecido. Eso es lo que estaban predicando. Cristo murió por los pecados. Esa es la predicación del Evangelio, ¿no? O sea, por la gracia, por el favor inmerecido, por la fe, por la justificación por fe, no por obras. O sea, las obras déjalas a un lado. Tú puedes tener muy buenas obras, o sea, y sí tenemos que tener obras, ¿no? La Biblia también dice que fuimos hechura suya para buenas obras que Él preparó de antemano. Pero la justificación es por la fe. La justificación es por la fe y la gracia, el favor inmerecido. Cristo murió por los pecadores para darles salvación. Fíjate, entonces, ahora, los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron para enfrentarlos cuando dicen estos versos. Cuando fueron forzados, Pablo y Bernabé dejaron Iconio y fueron a Listra. Son como 20 millas de distancia y a Derbe. Su perseverancia en medio de las dificultades en Iconio no significaba que era tiempo de que se convirtieran en mártires. A veces va a haber oposición cuando estamos predicando el Evangelio. Fíjate, ve a 1 de Pedro 4, 12, 19. 1 de Pedro 4, 12, 19. Cuando tú más estás predicando el Evangelio y cuando tú más estás obedeciendo a Dios, va a haber oposición. O sea, cuando más estamos predicando el Evangelio, fíjate. 1 de Pedro 4, 12 al 19. Amados, ve lo que dice aquí Pedro, ¿no? En esta carta. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿no? Gózate porque eres participante de los padecimientos de Cristo. Porque luego pasarán cosas que así tú dices, ay, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿te estás dando cuenta por qué? Porque estás anunciando a Jesús, estás tratando de seguir a Jesús, aquí va a haber oposición. Sí se va a levantar, hay un enemigo que a veces no vemos, sí se va a levantar la carne, ¿no? También. O sea, porque la carne va a pensar en las cosas de la carne, más el espíritu que piensa en las cosas del espíritu, ¿no? Fíjate, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos,
Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El verso 15, ¿qué te dice? Si padeces, ¿por qué? Por homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pues ahí estás padeciendo por algo que no es de Cristo. Pero si padeces por causa del Evangelio, ¿qué te dice? Bienaventurado soy. O sea, ¿quién dijo que el seguir a Jesús es fácil, no? ¿Quién dijo que el seguir a Jesús no va a causar oposición? ¿Quién dice que seguir a Jesús no va a haber prueba? ¿Quién dice que seguir a Jesús va a ser así todo color de rosa? ¿Quién dice? O sea, va a haber oposición, tú lo estás viendo aquí con Pablo, va a haber pruebas, va a haber luchas. Seguir a Cristo va a haber pruebas, va a haber luchas, pero ¿en quién nos fortalecemos? A veces padecemos como cristianos, ¿por qué? Por seguir a Jesús. A veces padecemos como cristianos por predicar el Evangelio. Eso es lo que pasa, ¿no? Y de repente luego pasan cosas en nuestra vida que tú dices, bueno, ¿por qué está pasando esto si estoy tratando de obedecer a Dios? ¿Por qué está pasando esto si estoy predicando el Evangelio? Hermano, seguir a Jesús, al enemigo no le va a gustar. Predicar el Evangelio, la salvación, a él no le va a gustar. Y seguir a Jesús y seguir con los frutos y cambiar como persona y pedirle a Dios, cámbiame, ayúdame y todo, también a tu carne también no le va a gustar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces tu carne se va a poner también. O sea, seguir a Cristo es una decisión de vida o de muerte. Eso es lo que debe de hacer el creyente, ¿no? Pensar eso, ¿no? Fíjate ahora, Isaías 41:10 e Isaías 40:27 al 31. Isaías 41:10, va a haber oposición, pero ve lo que te dice Isaías 41:10. Vamos a Isaías. Mira, si Pablo en este momento, siendo perseguido y todo lo que le pasaba, y todo así en sus viajes misioneros, hubiera desistido, no se hubiera predicado tanto el Evangelio, ¿no? Por eso dijo Jesús, instrumento escogido me es este, ¿no? Fíjate, Isaías 41:10, entre toda la oposición te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando la carne, mi hermano, se quiera ir hacia allá, sométela a Cristo. ¿Sí me entiendes? Y de repente, ¿sabes qué? Pues ya fallamos, arrepentimiento. Y Señor, ayúdame, porque mi carne también se quiere desviar. Y yo a veces me cuesta seguir el Evangelio porque sí, me pasan cosas y de repente ya quiero decir hasta aquí, ya. Y ya de repente me desespero, ¿a poco no? Sí pasa, ¿no? Si pasa, pues claro, hermano, ¿cómo no va a pasar? Y ya, ¿no? Pues, pero imagínate qué te dice, ¿no? Ahorita vamos a leer Hebreos, ¿no? Y vas a ver cómo Hebreos que te dice un poquito más. Y el que ha de venir, no tarda. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Tenemos la vida eterna con Cristo. Él es la salvación. Eso es lo importante, esa es la esperanza. Que todo este mundo caído en algún tiempo va a mudar y va a cambiar. Pero hay que esperar, hay que ser pacientes. Bienaventurados son los que guardan, ¿no? Con paciencia, ¿qué? La venida de ¿qué? De Jesús. Eso es lo que debemos de esperar con paciencia en la prueba, en la lucha. No desistir del caminar en Cristo. Fíjate, entonces dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es la diestra? Su mano. Dios no tiene mano, Dios no tiene corazón, no tiene ojos, Él es el creador, Él es todo. Pero lo dice de forma que metafórica, ¿no? Podría ser. O sea, ¿por qué la diestra es la fuerza, ¿no? Del hombre? La derecha. ¿Y qué te dice? Te sustento. O sea, ¿tú crees que a Pablo no lo sustentó? Él ya sabía todo. Y de ahorita vas a ver cómo Pablo probablemente, siendo apedreado, fue resucitado, ¿no? Fíjate, ahora, el verso de Isaías 40, 27 al 31. Fíjate, 40, 27 al 31. Isaías 40, vamos al 40. Vamos al 40, verso 27 al 31. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece.
¿Tú crees que Dios desfallece? ¿Tú crees que Dios no te guarde? Y a veces que eso nos gana la carne y tomamos decisiones en nuestra propia carne. Porque así somos, ¿no? De repente así estás al momento y ching, ¿no? O sea, como Elías, ¿no? Cuando de repente el Señor le dice, a ver, entra a la casa de esta viuda, y de repente ya lo alimenta y todo la viuda, y después se muere el hijo y Elías y la viuda corriendo y diciendo, tú me traíste el recuerdo, mi memoria y todo, y por acá Dios viéndolos desde el cielo y diciendo, ¿qué pasó, Elías? ¿Y qué pasó? ¿Y a poco a veces no nos ve así Dios, no? Porque a veces confiamos en nuestra propia carne. Y nos pasa todo, ¿no? De repente estás al momento, tomas una mala decisión y estás confiando en tu propia carne. Cuando debes, o sea, ¿a poco Dios desfallecerá? Eso es lo que está diciendo, Dios desfallece. ¿Y qué nos pasa, no? Debemos de ser más hombres y mujeres de fe. Confiar más en Él, menos en nosotros. Fíjate, estos versos, entonces, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios se cansará. O sea, ¿tú crees que a Dios así desfallece, se canse como nosotros? Y fíjate ahora, verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Y no habla de cansancio físico, ¿no? Pone cansancio físico, pero también a veces cansancio espiritual, ¿no? O sea, cuando ya estás así, Señor, y es que mira, y esto, y aquello, y pasa, y ¿sí me entienden? Y dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando yo entrego mi vida a Jesús, cuando yo entrego todo a Jesús, ¿a poco no el Señor que te da reposo? Puedes reparar, aún en la prueba, ¿no? Aún en la oposición, aún aunque no salga nada. ¿Por qué? Porque estás confiando en Él y no en tu carne. Porque cuando tú confías en tu carne, no, pues estás errado, ¿no? Porque la carne, ¿cómo es, no? Enemiga del espíritu. Y cuando estamos confiando en nosotros mismos, ¿qué va a pasar, no? Sí nos vamos a cansar porque vamos a querer resolver todo de nuestra manera, ¿no? Pero cuando yo reposo en Cristo, ¿qué va a pasar? Él me va a dar paz, que sobrepasa todo entendimiento y todo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo, Él es soberano. Y a veces va a permitir cosas difíciles en nuestra vida, porque va a haber cosas, ¿no? De repente que van a ser difíciles. Pero en todo eso, Él lo va a permitir a veces ¿para qué? Para que tú pongas tu mirada en ¿quién? En Jesús, ¿no? No en ti mismo, no en otra cosa, no confíes en un ídolo. No confíes como lo hizo Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque traspasaría la mano, es la caña cascada, ¿no? Se va a romper. Si tú confías en Egipto, el mundo, si tú confías en lo que ves, en lo que tienes, en lo que eres, estamos confiando mal. Si estamos confiando en nuestro trabajo, si estamos confiando en un familiar, si estamos confiando en nosotros mismos, en nuestro intelecto, en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que vivimos, estamos confiando mal. Pero si confiamos en Él, nunca desfallece, nunca falla. Él nunca desfallece, nunca falla. Fíjate, vamos del verso 7 al 13, ¿no? Fíjate, del verso 7 al 10, en Listra un hombre cojo es sanado. Vamos a ver. ¿Qué es Hechos qué, perdón? Hechos 14. Del 11 al 13, perdona, es que luego no doy la cita bien. Del 11 al 13 me emociono. La emocionada multitud de Listra declara que Pablo y Bernabé son dioses griegos visitando la tierra. O sea, esto se parece igual, ¿no? Cuando una persona de repente ora por alguien y hay santidad y, ¿sí me entiendes? ¿A quién tenemos que darle gloria? A Dios, ¿no? Verso 14 al 18, Pablo apela a la multitud pidiéndole que reconozcan al Dios verdadero en vez de adorar a Pablo y Bernabé. Eso es lo que debemos de conocer. Cuando hay un milagro en tu vida, cuando hay algo que funcione en tu vida, ¿quién tiene toda la gloria y honra? Él está sentado en el trono, ¿no? Y a Él sea toda la gloria. No por algo en la adoración celestial, el Apocalipsis 4 dice que le adora toda la creación. Y uno de los salmos dice, todo lo que alabe, adore al Señor. Todo lo que respire. Todo lo que respire, alabe al Señor, todo. Pero para adorar al Señor, ¿cómo tenemos que también caminar, no? En verdad. Y si estamos embarrándonos, seguir caminando en verdad. En retroceder, arrepentimiento y seguir caminando, ¿no? Fíjate, el verso 7 al 13, vamos. Y dice así, el verso 7 al 13. Y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en sus ojos y viendo que tenía la fe,
para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí Pablo tenía un don de discernimiento. ¿Por qué? Porque había visto al hombre y lo vio a los ojos. Y probablemente tenía un don de discernimiento, lo que dice Pablo mismo en 1 Corintios 12. Hay dones. Y tuvo ese don de discernimiento, pero ¿quién hizo la sanidad? Dios. ¿Sí? Y a veces no va a haber sanidad, ¿no? Pero lo que requerimos es sanidad, ¿qué? Espiritual, ¿no? O sea, antes de que haya una sanidad física, sáname, ¿no? Fíjate, dijo a gran voz: levántate. Bueno, verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua licaónica. O sea, ni Pablo ni entendía una lengua así, licaónica, ¿no? Me parece que es griego, era por allá. Fíjate, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamada Júpiter y a Pablo Mercurio, porque esta era la que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿En señal de qué? ¿Por qué los judíos rasgaban sus ropas? Duelo, ¿sí? Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejante a vosotros. Que, mira, ellos tenían ese pensamiento griego. Acuérdate que ahí estaba el imperio grecorromano en ese tiempo, y ellos tenían ese pensamiento como los griegos, que un Dios descendía del cielo y tomaba forma de hombre. Y hay una historia que yo indagué del comentario bíblico, que decía que estos hombres, una vez en una aldea, que había unos viejitos que recibieron así a ciertas personas, y que fueron los únicos que los recibieron, y se habían muerto todos en la aldea, ¿no? Era una leyenda de ellos, ¿sí me entiendes? Y por eso recibieron a Pablo y a Bernabé de esa manera, ¿sí me entiendes? Como dioses. ¿Por qué? Porque tenían ese pensamiento griego. O sea, los griegos, acuérdate que, por ejemplo, tú ves esa duelo de titanes o furia de titanes, y ves cómo así pues descendía que Zeus y todo eso, ¿no? Y tomaba ahí un semidios, ¿no? No me acuerdo el nombre, Perseo, ¿no? Un semidios y todo, y así tenían esa cultura los griegos, ¿no? Y ellos pensaban en ese momento que realmente ellos eran dioses, pero ellos venían del Dios, ¿quién? Altísimo. Por eso rasgan sus vestiduras, ¿sí me entiendes? Fíjate, entonces, verso 15, ¿no? Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo y Bernabé sabían desde el Génesis, ¿no? Y nosotros sabemos desde el Génesis, ¿no? Y de repente llega alguien y te dice: no, es que este santo es muy milagroso, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Y quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que hace milagros? Dios, ¿no? Dios. Fíjate, y sigamos. En las edades pasadas, Él ha dejado... Ya me pasé, no, sí, no, vamos bien. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Fíjate, ¿por qué dice que ha dejado a las gentes andar en sus propios caminos? ¿Quién conocía la salvación? El libro de Ruth, ¿qué te dice? Que tenías que ser redimido para ser salvo. ¿Cómo era la redención antes? ¿Qué tenías que hacer? Por eso dice, en los caminos pasados dejaba a la gente hacer lo que quería. ¿Cuál era la redención? No, ¿cuál era la redención en los caminos pasados? ¿Qué te dice el libro de Ruth? ¿Qué tenía que hacer la gente para ser salvo? ¿Cuál era la salvación en la antigüedad? ¿Qué pueblo Dios hizo para que la gente fuera salva? ¿Qué fue lo que hizo Ruth para ser redimida? La moabita, no siendo judía. Se tenía que judaizar, ¿no? Y por eso la gente no conocía. ¿Por qué? Porque a través de la salvación, ¿quién eran? Los judíos. Ruth era una moabita, no era judía. Y Noemí era judía y era su suegra. Y tuvo que conocer a Boaz, ¿para qué? Para ser redimido. Es un tipo de la iglesia gentil. Y Noemí es un tipo de Israel. Y para ser salvo tenías que ser judío, tenías que circuncidarte. Esa era la salvación. Entonces por eso Pablo está diciendo que andaban en sus caminos. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios verdadero.
Entonces los griegos tenían su cultura, y tú vas más para atrás, los egipcios también tenían su cultura, y muchos egipcios salieron también de Egipto porque creyeron en el Dios de Israel. Y muchos fueron salvos a través de ¿quién? De los judíos. Porque la redención venía de los judíos. Mas a su pueblo fue, pero su pueblo no le recibió. Pero todos los que le recibimos nos dio autoridad de ser hijos de ¿quién? De Dios. Entonces por eso está diciendo Pablo, andaban en sus caminos, les está predicando el evangelio. Tú también andabas en tus caminos, ¿no? Y de repente ¿qué hacías? ¿No? O sea, te ponías una pulsera para protección, ¿no? Y creías en algo y tenías un amuleto y ponías el dólar para que te fuera bien en la cartera. ¿Sí ven ya? Pues sí, ¿no? Tú cómo andabas en tus caminos, ¿no? Y de repente ¿qué hacías? ¿No? O sea, y a veces seguimos, ¿no? En nuestros caminos, porque de repente confiamos en la carne. Y sí nos pasa, ¿no? O sea, todos, soy el único, porque no me dejen morir solo, ¿no? O sea, ¿sí o no? Y de repente, pues dices, a ver, Señor, pues ya te pone una prueba más dura, porque las pruebas también el Señor las permite, ¿eh? ¿No crees que, si me entiendes, si te pone una prueba más dura, ¿y qué dices? Me ahogo, Señor, como Pedro, ¿no? Señor, no, ayúdame. Primero caminas, ¿a poco no vas caminando así en el mar y todo? Y ves así, y vas flotando, ¿no? O sea, bien espiritual. Y viene la prueba y te hundes, ¿no? O sea, y Señor, ayúdame. ¿Verdad que nos pasa? Entonces sigamos. Fíjate, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándolos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo, estas cosas difícilmente lograrán impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, Pablo predicándoles, pero la multitud aferrada. Son Júpiter y Mercurio. Y Mercurio era Pablo, y Júpiter era Bernabé, y Mercurio era el que, pues como daba la palabra, ellos pensaban, no, pues este es el que nos está anunciando. Pero fíjate, la sanidad y todo, y después que dijeron, no son dioses, pues vamos a apedrearlos, ¿no? O sea, es como cuando tú estás predicando, ¿sabes qué? Jesús es la salvación, ¿no? Cristo murió por tus pecados, Cristo se entregó por ti para darte vida. O sea, es lo que deberíamos de predicar, ¿no? No hay otro Dios, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda ser salvo, no hay ningún otro nombre. Fíjate, ahora, dice, Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, una de las cuales es registrada en el siguiente pasaje. Sin embargo, ellos no trabajaban como hacedores de milagros, ellos trabajaban en la predicación, ¿sí? Ahora, fíjate, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, cuando hay mucho, fíjate, ¿qué dice, no? Según el Pedro capítulo 2, Judas, muchos falsos maestros, y se hacían cruzadas, ¿no? De sanidad. Entonces ya veías un pastor así en Guatemala que de repente llenaba en noches de milagros, ¿no? Y de repente veías a la gente que le crecía un pie, bajaba de peso y todo, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Y por esa predicación vino el COVID y de repente, ¿qué decían, no? Porque toda la iglesia estaba así bien metida en los milagros. A ver, ahora sí, sanen. A ver, vayan los pastores a los hospitales y pongan manos. ¿No es lo mismo? ¿A quién estaban dando la gloria? Al hombre. ¿Sí me entiendes? Le estaban dando la gloria a Dios. ¿Quién tiene poder? Yo tengo poder de hacer algo, yo tengo poder de convencer a alguien, yo tengo poder de obrar sobre una persona. ¿Quién tiene poder? ¿Qué era lo que estaba reconociendo Pablo y Bernabé? A Dios. O sea, ¿sabes qué? Se rasgaban las vestiduras y reconociendo. El problema del hombre es cuando tiene sus propios méritos. Y no, yo tengo el don de sanidad y aquí hay un hermano el que ora por los demás y todo. No, él no hace nada, el que lo hace es Dios. Y si Dios sana es Dios, ¿no? Y si tú crees, al que cree todo es posible, ¿no? O sea, y el que te va a hacer la obra es Dios, ¿no? Pero de repente, o sea, ¿qué pasa? En el COVID todos se burlaban, ¿no? O sea, de la iglesia, no sé si llegaron a ver, ¿en dónde está su Dios, no? O sea, bueno, muchos a lo mejor no habían nacido en el Evangelio. Yo me acuerdo, ¿no? O sea, se burlaban, vayan a orar por los demás, vayan a los lugares, órale. Y se murieron hermanos, y se enfermaron pastores. Y ahí ves la vulnerabilidad del hombre. Y ves que Dios hace la obra. Porque nosotros no tenemos poder, fuerza, pero Él sí la tiene, ¿no? Fíjate, entonces, segunda de Pedro 2, 1 al 2 te habla, ¿no? Vamos a segunda de Pedro 2, 1 al 2, hay que tener cuidado. ¿Sí me entiendes? Segunda de Pedro 2, 1 al 2. Fíjate.
Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, Balaam, Números, lo vamos a leer, ahorita estamos estudiando Números, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué blasfeman luego a Cristo? ¿Por qué no creen en Jesús? O sea, se predica todo, no se predica nada, más bien, ¿no? O sea, lo que se hace, ¿por qué blasfeman el camino de la verdad? Los gentiles, ¿no? Porque también hay muchos falsos maestros, ¿no? Falsos profetas. ¿Y qué hacen? También mercadería. O sea, lo importante que es el diezmo. Mientras tú traigas tu ofrenda y tu diezmo, si caminas mal, no importa, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice la Biblia? Trae tu corazón, deja tu diezmo a un lado, ¿no? O sea, déjalo, no importa, ¿no? O sea, ¿tú crees que a Dios le impresiona? ¿Tú crees que a Dios le vas a proveer algo? O sea, déjalo, entrega tu corazón a Él. Eso es lo que tenemos que entregar, nuestro corazón a Él, no el diezmo, no la ofrenda. ¿Sí me entiendes? O sea, alinear nuestro corazón a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Porque el diezmo y la ofrenda no va a servir para nada. Si viene el rapto de la iglesia, ¿tú crees que así, si se quedan algunos, crees que va a servir algo? No, pues es que este hermano era bien próspero. ¿Y va a servir eso? Nada. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí es cuando se va a ver, ¿no? Fíjate, ahora, sigamos. Ahora, Jesús y los apóstoles hacían sanidades, pero que Dios se glorificara en el Hijo también en la iglesia. Ve a Juan, capítulo 17, 1 al 10. Fíjate, y de hecho, en la ley de Moisés, acuérdate que cuando había una persona enferma, o que había una persona que tenía así nube en el ojo, o que tenía pie perniquebrado y todo, según Levítico 21, 18 al 21, que tenía que ser excluido, ¿no? Y no podía dar ofrenda, no podía hacer sacrificio. Ve cómo eran los judíos. Cuando una persona venía así es porque decían, no, pues está pecando, ¿no? O sea, eso era lo que pensaban, ¿no? Los judíos, está mal, ¿no? O sea, no puede ofrecer sacrificio, no puede ofrecer ofrenda. Y creo que hasta la fecha, ¿no? Cuando hay un judío que viene enfermo o algo, es como algo así para ellos, así, ¿no? O sea, ellos no saben, o sea, vamos a suponer a un hermano en Cristo, si hay algún problema dentro de la iglesia, o sea, de eso, sabemos que es un mundo caído, ¿no? Y la enfermedad está en la tierra a causa del pecado. Pero ellos, así como Dios los escoge, la ley se las da Dios y todo, y pues así, ¿no? O sea, pero ellos viven todavía bajo la ley hoy en día. O sea, no viven bajo la gracia de Jesús. Y por eso piensan que cuando una persona, a lo mejor viene un niño que nace mal, también es así como, ¿sí me entiendes? Como la ley, ¿no? O sea, todavía toma la ley, no puede ofrecer sacrificio. Mira, ve a Levítico 21, 18 al 21 para que leamos. O sea, todo búscalo, ¿no? O sea, indágalo para que no nos chamarquen. Levítico 21, y eso ya lo leímos, Levítico 21, 18 al 21. Fíjate, dice, porque ningún varón en el cual, eso era para los sacerdotes, pero ve, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna, o empeine o testículo mayugado, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? ¿O no se acercará a ofrecer el pan de su Dios? ¿Ves? O sea, no podían oficiar el sacerdocio. O sea, no podían ninguno ser sacerdote, o sea, excluido. ¿Sí? Y viene Jesús y quita la ley. Bueno, no quitó la ley, no vino que la ley se cumpliese, sino que no se abrogase. Pero viene Jesús y ahora la gracia y empieza a hacer milagros. Y empieza a hacer sanidades, ¿no? Pues los judíos que decían, vamos a apedrearlos, estos cuates, ¿no? Sí, no, pues es Dios, ¿no? En la carne. Fíjate ahora, Juan 17, 1 al 10, ve cómo Jesús mismo glorifica al mismo Dios, ¿sí? En la carne, siendo Dios en la carne, ¿sí? Y glorifica al Padre, ¿no? Juan 17. Juan 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús sabía que iba a la cruz. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿No? Jesús, ¿qué es la eternidad? Jesús, ¿qué es la salvación? Jesús, ¿qué es el favor inmerecido? Jesús, ¿qué es la gracia? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién predicaban Pablo y Bernabé? A Jesús. ¿No? Y Jesús, ¿a quién mostró? Al Padre. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. Era la imagen del Padre, ¿no? La imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Se estaba mostrando. Y era lo que predicaban ellos. Es lo que debería de predicar la iglesia. Eso es a Jesús. Jesús es la salvación. Jesús es el verbo que se encarnó. Fíjate, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. ¿A quién le dio Dios? A los hombres, a los gentiles. ¿Para qué? Para que guarden su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué se rasgaron las vestiduras? ¿No? ¿Por qué se rasgaron las vestiduras? ¿A quién tomó Jesucristo en espíritu? A Pablo. Instrumento escogido no es este. ¿Y a quién tomó Jesús? A la iglesia. Somos escogidos. ¿Y por qué a veces queremos desistir? Y viene la oposición y dice, no. Es una decisión también seguir a Jesús. Nadie nos obliga. Nadie te dice, nadie te dice, oye, no, es una decisión, pero de vida o muerte. Seguir a Jesús es de vida o muerte. Y a veces que vives, ¿no?, el tiempo presente y todo, ¿no? Entonces, fíjate, ahora, sí va a haber problemas, todo, pero, fíjate, la ley de Moisés no había milagros y sanidades, de hecho, pues ves cómo eran excluidos en Levítico 21, y ley se cumpliese y después sanaba, y dice, no podían ofrecer ofrendas, y como Jesús vino, bueno, ya lo dijimos, a que la ley se cumpliese y después sanaba y hacía milagros. Y nosotros no tenemos que dudar de Jesús también. Dice Hebreos 13:8, Dios es el mismo, bueno, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él puede hacer la obra en todo, no hay que dudar de Él, solamente camina, hay que tratar de obedecer, ¿no? Bueno, fíjate entonces, ahora, vamos a ir del verso 19 al 23, ¿no? Fíjate. Vamos del verso 19 al 23. Y ahora, del verso 19 al 23, del 19 al 20 es la persecución que sigue a Pablo. Pablo deja Listra por la ciudad de Derbe, donde encuentran más éxito evangelístico, el mensaje de Pablo y de Bernabé en el viaje de regreso, y el trabajo de Pablo y Bernabé y su camino de regreso a Antioquía de Siria. Todo eso fue en la parte del Mediterráneo, Turquía, Siria, Líbano, por ahí más o menos, ahí luego lo googlean. Puedes ver ahí, buscar en Google los viajes misioneros de Pablo y ahí te salen, y puedes ver cómo Pablo iba recorriendo todo ese viaje, ¿no? Iba y daba así, ¿no? Todo. Fíjate, entonces, verso 19 al 23 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjate, primero hace una sanidad y todo, y después que lo empiezan a perseguir, ¿no? Y lo apedrean. Muchos comentaristas bíblicos, fíjate, Pablo, vas a ver por ejemplo en Romanos 8, 28 al 39 y 2 de Corintios 11, 24 al 30, como Pablo expresa todo, ¿no? O sea, que fue apedreado por causa de Jesús, azotado con los judíos 39 veces, en tribulaciones, en cárceles. Eso es lo que te dice Romanos, ¿no? Dice, pero nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, ¿no? O sea, y cuando a veces vas a ser perseguido, o sea, hasta la misma familia también se puede levantar de repente todo, o sea, va a haber oposición porque sí hay, ¿sí me entiendes?
pero hay que amar en el amor de Jesús y orar por ellos. Fíjate, entonces vinieron unos judíos, ya lo leímos, verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, ¿qué era lo que hacía Pablo? Exhortaba, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice? Mira, fíjate, tal vez en ese momento donde fue apedreado Pablo había uno de sus discípulos, Timoteo, y Timoteo era griego, ¿sí? Pero también era judío. Entonces tú puedes ver cómo Timoteo escribe en la primera carta de Timoteo capítulo 6, qué era lo que hacía Pablo. Pablo los estaba exhortando, ¿no? Que permanecieran en fe. Ve a primera de Timoteo capítulo 6, verso 11 al 12. Vamos a primera de Timoteo capítulo 6, verso 11 al 12. Primera de Timoteo 6, verso 11 al 12. Fíjate, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, hay que permanecer, hay que perseverar en la fe. O sea, el caminar cristiano no nada más es, Pablo así lo dice en Corintios, ¿no? O sea, no nada más es llegar al estadio, y dice que muchos llegan a la carrera, ya corren y ya se van, ¿no? O sea, es permanecer. Por eso también dice Colosenses 2:7, arraigaos y cimentaos en el amor. Y cuando está diciendo arraigaos y cimentaos en el amor, es que Él echa raíces en ¿quién? En Cristo. Él es la roca. Si nosotros echamos raíces en Cristo, vamos a permanecer en la fe como creyentes. No nos va a mover ningún viento de doctrina. Fíjate, entonces, dice en esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones, aquí ya no nos gustó, ¿no? Este verso, ¿no? Fíjate, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. O sea, ya lo dijimos, seguir a Jesús. Fíjate, ve Pablo, vamos a ver qué le pasó a Pablo. Romanos 8:28 al 39, y luego 2 de Corintios 24 al 30. Vamos a Romanos 8:28 al 39. Fíjate, ¿por qué habrá escrito Pablo esta carta? ¿Y por qué lo habrá dicho así, no? O sea, sabía que el seguir a Jesús, o sea, primero en el Sanedrín, todo así bien padre, y después seguir a Jesús, ¿qué le pasó, no? Problemas, ¿no? O sea, persecuciones, azotes. Ve primera, 2 de Corintios 11, vamos, mejor primera, 2 de Corintios 11, para que entendamos por qué Pablo empezó a escribir todo esto. Fíjate, del 24 al 30. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Por predicar, ¿no? Por las iglesias. No era por sí mismo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y el Dios, verso 31, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Fíjate, ahora ve a Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, hasta el final. Fíjate, vamos a Romanos 8. Fíjate, Pablo ya expresó, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué dijo Pablo? Va a haber muchas tribulaciones, ¿no? Por seguir el reino de Dios. ¿Y cómo empezamos? Primera de Pedro capítulo 3. ¿Qué te dice, no? No se sorprendan por el fuego de prueba que ha de venir en nuestras vidas. Si padecemos por el Evangelio, bienaventurados sois. ¿A poco no? ¿O a poco sí nos gusta luego la prueba cuando no salen bien como
quieres las cosas y todo. Pero ¿en quién tienes que fortalecerte? ¿Qué te dice, no? ¿Dios se cansa? No, ¿verdad? Yo creo que a veces Dios también permite la prueba en nuestras vidas, ¿no? O sea, y permite cosas difíciles también en nuestras vidas. Porque si no confiaremos en nosotros mismos o en lo que somos, ¿no? Y no ni... Verso 28, fíjate. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Somos justificados, ¿no? Por la fe. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te acusará? Nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. ¿Qué dijo Pablo, ¿no? En 2 Corintios 11? Primero me pasó todo esto y después, ¿qué está diciendo? Fíjate, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? Ni la prueba, ¿no? O sea, yo digo, Pablo fue perseguido, ¿no? El mismo Señor también, todo. Pero ¿quién confiaba? En Dios. Y cuando viene la prueba, ¿en quién confía? Y cuando viene las tribulaciones, ¿no? O sea, ¿sí? Fíjate, ahora, vámonos a los siguientes versos para acabar, ¿no? Entonces, fíjate, los siguientes versos. De Hechos 14, vámonos a los siguientes versos del 24 al 28, para finalizar, fíjate. Dice así: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron en Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y como habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaban allí mucho tiempo con los discípulos. Pablo probablemente pensaba que solamente esa zona era el mundo, ¿no? O sea, bueno, en la antigüedad, ¿no? O sea, probablemente no solamente esa zona. Pero ves cómo después, o sea, Dios utiliza todo para que se predique el evangelio, ¿no? O sea, de repente ya ves que todo el evangelio es predicado, o sea, como dice Jesús, y cuando se ha predicado todo el evangelio en el mundo, ahora sí, ¿no? Viene el fin. Y tú ves cómo el evangelio ha sido predicado. Y en algún tiempo tal vez hubo buenos católicos, ¿no? Porque no hubo malos católicos. O sea, la forma de predicación de la iglesia católica, bueno, en la antigüedad, que era como de conquista, ¿no? Entonces les imponían y todo, ¿no? En el pasado. Entonces llegaban, por ejemplo, a América, y qué era lo que hacían en América, ¿no? O sea, con sus mismos dioses, y de repente pues, les imponían la religión. Y había buenos católicos, como Calvino, Wesley, pero después Lutero, y se predica todo el evangelio, ¿no? O sea, tú estás viendo que ahí se predica. Y se hizo la obra de Dios, se culmina, o sea, estamos viendo que hoy en día también cómo se predica el evangelio. ¿A poco tú predicas el evangelio y ya impones? No, nosotros no impones a nadie, ¿no? O sea, tú lo único que haces es predicarle y oras por él, y que el Espíritu Santo haga la obra, ¿no? Y eso es lo que se debe de hacer, esa es la predicación que ellos hacían. Y para eso la iglesia ha sido instruida de parte de Dios. ¿Para qué? Para que prediquemos el evangelio. Y Pablo hacía discípulos,
Y de repente a veces también es un buen tiempo para que de repente gente que no conozca el Evangelio, tú estás aprendiendo la Biblia y tú le puedes a través de la Biblia enseñarle quién era Jesús y qué fue lo que hizo Jesús por los hombres. Y es un buen tiempo, ¿no? A veces es un tiempo, a veces no queremos dejar que, ¿no? O sea, de repente que dices, no, pues tengo que hacer un montón de cosas y todo, y el trabajo y esto y aquello. Y es un buen tiempo que a través también del Evangelio prediquemos a Cristo. O sea, ¿a poco no cada vez, o sea, vemos, ¿no? O sea, como estábamos platicando aquí todos, y bueno, no todos, pero estábamos platicando yo y Oscar, y entonces de repente vemos que cómo está el mundo, ¿no? Y que cada vez está más feo, o sea, y todo, y la iglesia, ¿qué parte está jugando? La iglesia, ¿qué debe hacer? Pues predicar, ¿no? O sea, Cristo viene, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y eso es lo que anhelamos la iglesia, ¿no? O sea, que Él venga y establezca su reino en la tierra. Eso es lo que debería de anhelar la iglesia, ¿no? Un poco no de repente ya dices, este mundo es caído, ¿no? Y este mundo tiene que ser libertado, ¿no? Por algo el apóstol Pablo en Romanos te dice que la misma creación gime a una hora, y ves, por ejemplo, Costa Rica, y viste hace unos años Monterrey, y ves de repente Otis en Acapulco, y ves de repente en Filipinas un terremoto, empiezas a ver todo lo que pasa, porque la misma creación gime a una hora con dolores de parto y quiere ser ya libertada, porque la misma creación fue sujeta a vanidad. Y dice, nosotros también gemimos, porque anhelamos la venida del Señor. O sea, que el Señor establezca su reino en la tierra. Y por eso Jesús dijo, trae tu reino aquí, que tenemos que orar. ¿Y qué es lo que anhela el creyente? La iglesia predica el Evangelio porque cuando el último pecado, el último escogido, Daniel hemos estudiado, ¿qué te dice? Cuando se cumpla la semana 70 de Daniel es porque el último pecado, el último escogido, y se va a quitar la prevaricación, ¿no? Y se va a quitar la iniquidad. Entonces la iglesia gobernará juntamente con Cristo. Y eso es lo que anhelamos, cielos nuevos y tierras nuevas. Y anhelamos que Jesús venga, ¿no? Porque tú sales a la calle y de repente tienes que poner 20,000 chapas en tu puerta y tienes que cuidar esto, y sales a la calle y te tienes que agarrar y estar cuidando sobre los vidrios, los seguros. Y de repente ya todo ves, sales a una colonia y ya se robaron los faros, ¿no? Y de repente ya este cuate ya se perdió un niño, se perdió un señor, se perdió esto, y pues ¿por qué, hermano? ¿No? Y de repente ves extorsiones y ves esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque este mundo no está gobernado por Dios, ¿no? ¿Y qué esperamos, no? O sea, que Cristo vuelva, ¿no? O sea, eso es lo que esperamos, ¿no? ¿A poco sí te late mucho aquí? O sea, si dices aquí, no, está bien chido, ¿no? O sea, como Israel en Persia, ¿no? O sea, no, pues aquí está chido, ¿no? Aquí ya me fue bien y ya, ¿no? O sea, y aquí es mi mundo, ¿no? ¿Sí o no? Y aunque la Biblia dice, ¿no? O sea, hay de aquellos que esperen el día del Señor, ¿no? Porque será día de destrucción, día de tormento, día de lamento. Así te dice la Biblia, hay de aquellos. O sea, pero sí dice también, gemimos, ¿no? Ya, Señor, ya. ¿Por qué estás en la verdad? Ya la conoces, te han predicado, conoces. Nada más es que hay que perseverar. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 12 o 13, me parece que es. Vamos, Hebreos, fíjate. A ver si encuentro la cita. Hebreos, fíjate. Hebreos 10 me parece que es. Sí, Hebreos 10, mira. Qué buena onda. Fíjate, Hebreos 10, 36 dice, desde el 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Un cuerpo glorificado. Eso es la promesa, que si morimos, seremos resucitados con Cristo y seremos levantados de los muertos para vida eterna. Esa es la promesa del creyente, no es aquí en la tierra, no es como lo dicen, ¿no? O sea, aquí es, ¿no? ¿En dónde es? Cuando Cristo vuelva. Porque aún, fíjate, verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, somos justificados, ¿no? Hemos creído en Jesús, lo hemos confesado en nuestro corazón. Mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, preservamos en quién, en Cristo, esperamos a quién, a Jesús. Somos pacientes para su venida. Eso es lo que debe hacer la iglesia, esperar con paciencia. Él va a venir, hermano, se va a cumplir en algún tiempo. No desistas de la fe. Y si de repente estás cayendo, sigue, persevera. Y arrepentimiento, eso es lo que tenemos que hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, ¿no? Pues Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues sabemos, Señor, que pues sí, Señor, algún día tú vendrás, Señor, y establecerás tu reino en la tierra, Señor. Y eso es lo que anhelamos, Señor, que tú vengas, Señor, que cambies todo, Señor. Pero también jugamos una parte, Señor, también en la tierra, Señor, el predicar, Señor, el anunciarte, Señor, el que tú has venido a darle salvación a los hombres, Señor. El que tú moriste, Señor, entregaste tu vida, Señor, por nosotros, Señor. Nos has dado vida, Señor, porque hemos creído, Señor. Y a pesar de que a veces nos equivocamos, fallamos, Señor, porque no hay hombre que no peque en la tierra, Señor, como Salomón dijo, Señor. No es que justifiquemos, Señor, lo que hacemos, Señor, sino que tú nos has redimido, Señor. Y ya no hay condenación, ya no hay acusación, Señor, para los que están en Cristo, Señor, para los que han esperado en ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a saber, Señor, que esta es una leve tribulación momentánea, Señor, y no se compara al peso de la gloria venidera, Señor, porque te anhelamos, Señor, pero también ayúdanos, Señor, a anunciarte, Señor, porque ahora somos salvos, Señor, por gracia, pero hay muchos, Señor, que no te conocen, no saben tú quién eres, Señor, mas tú ayúdanos, Señor, y danos ese don de evangelismo, Señor, ayúdanos, Señor, sé tú mi Dios, y que tú nos ayudes a orar, Señor, por los que están perdidos, Señor, por los que no te conocen, Señor. Sé tú obrando, mi Dios, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.